Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vengo a hacerles las recomendaciones de algunos libros que están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, en las que la historia se desarrolla en este contexto de la Segunda Guerra Mundial. El primer libro que les voy a recomendar es Entre tonos de gris, por la autora Ruta Sepetys. Este es un maravilloso libro que está escrito demasiado bien y que yo lo recomendaría sobre todo porque es una historia muy conmovedora y muy fácil de leer. La historia de este libro se desarrolla en 1941 en Lituania y nuestra protagonista se llama Lina, una chica de 15 años y que está lista para entrar en la escuela de arte, que es el sueño de toda su vida, pues a ella le encanta pintar. Entonces, Lina espera con mucha ansia el verano y está lista para disfrutar todo lo que el verano le puede ofrecer a una chica de 15 años. Pero todo cambia cuando la policía soviética llega a su casa justo en este año y llega a apresar a toda su familia. Y después de apresarlos, la policía se los lleva a todos ellos a un tren que tiene un destino hacia Siberia, hacia un campo de concentración en el que van a tener que estar todos ellos. Lo difícil de este momento es cuando Lina tiene que quedarse con su mamá y su hermano Jonás y su papá se tiene que ir a otra parte, pues hombres y mujeres se tienen que separar y se tienen que ir en trenes distintos. Aquí vamos a ver lo difícil que es para la mamá de Lina mantener a sus hijos con ella, pues también querían separar a sus hijos de ella y ella va a tener que hacer todo lo posible con tal de que sus hijos permanezcan al menos con ella, ya que su padre tiene que irse en otro tren. Entonces, como en todo contexto de la guerra, vamos a ver todas las penalidades que va a tener que sufrir la mamá de Lina y Lina junto con su hermano Jonás para poder llegar a su papá. Lo maravilloso de esta historia radica en que también hay partes que están contadas en el pasado de la historia de Lina. Por ejemplo, nos cuenta cómo era su vida antes de la guerra y todos los sueños y las cosas que le gustaban hacer a Lina, como bailar, como pintar, y sobre todo pintar se vuelve algo muy importante para ella en la guerra, pues vamos a ver que esto le va a salvar muchas veces la vida. Y en esto radica lo interesante de la historia, pues vamos a ver que la autora, por medio de estos relatos que hace hacia el pasado en la vida de Lina y lo que está contando actualmente, lo que le está pasando en el viaje que están haciendo en el tren, vamos a ver las diferencias que hay entre una vida en la que no existe la guerra y una vida en la que sí. Entonces vamos a ver lo cruel de esta historia, vamos a ver muchas injusticias, mucha muerte y muchas personas que Lina va a llegar a conocer y de las que se va a tener que despedir desafortunadamente, porque como en la guerra hay muchas pérdidas, ella va a tener que lidiar con esto y por esto mismo va a crecer como persona y como personaje. En lo particular, este libro me gustó mucho porque logré entender a los personajes, logré empatizar con Lina y con su mamá y con su hermano, así como también sufría todas las penas e injusticias que pasaron Lina y su familia. Además de que el final de este libro es muy desgarrador y muy conmovedor, es uno de los pocos finales que me han dejado un nudo en la garganta y que de verdad yo recomendaría leer. Es un maravilloso libro y que está muy bien escrito. Yo por eso lo recomiendo mucho y sin duda es una excelente opción para leer algo corto y algo muy interesante. El siguiente libro del que les voy a hablar se llama El Ruiseñor y está escrito por la autora Kristin Hannah. No lo tengo en físico, pero aquí les voy a dejar la portada que está en digital. En este libro vamos a situarnos igual en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez en Francia. En este libro vamos a encontrar la historia de dos hermanas, Viane e Isabel. Dos hermanas que son completamente distintas entre sí y que vamos a ver por medio de toda la historia cómo es que ellas estaban separadas en un principio y cómo es que sus historias se cruzan. Por un lado tenemos a Viane, la hermana mayor, y que es una mujer que está casada y que su vida gira en torno a su matrimonio. Vamos a ver que ella quiere mucho a su marido y que tiene una hija llamada Sophie. Ella no cree que los nazis vayan a invadir Francia. Entonces, cuando su marido tiene que irse al frente de la guerra, ella se tiene que quedar sola con su hija Sophie en su casa y después va a tener que sufrir mucho por esto mismo de la guerra. Y todo va a empeorar cuando llega un alemán, o sea, el enemigo, y llega a requisar su casa y ella tiene que aceptar que el alemán viva con ella y ofrecerle todas sus cosas que ella tiene, todos sus víveres, toda su despensa, todas las cosas que su marido le había dado a ella para que protegiera a su hija, va a tener que compartirlas con el enemigo. Esto es por un lado. Vamos a ver esta historia de Viane y lo difícil que va a ser para ella convivir con el enemigo a la vez que protege a su hija. Por otro lado tenemos a Isabel, una chica joven que es la hermana menor, que tiene 18 años y que siempre ha sido muy rebelde y muy activa. Entonces vamos a ver por medio de Isabel el lado de la resistencia que tenía Francia en esa época, como muchas personas creaban organizaciones de rebeldes para ayudar a los aliados, ya sean del mismo país de Francia o de otros países, para que la guerra no les afectara tanto. Entonces vamos a ver también cómo Viane e Isabel no están muy unidas
por cuestiones del pasado, y vamos a ir descubriendo por medio del libro cómo es que ellas se lograron separar y cómo es que ellas no son tan amorosas entre sí. En algún momento sus historias se cruzan y vamos a llegar a este punto, de modo que se cuenta la historia de Viane y luego se cuenta la historia de Isabel. Todo esto ocurre paralelamente. Entonces la autora tiene un juego que tal vez nos haga pensar que queremos más a una que a otra, o que preferimos más a una protagonista más que a la otra. Pero en un punto vamos a ver que las dos protagonistas son personajes muy fuertes y que realmente llegan a darle mucho sentido a la historia, y que ambas son tan importantes para la historia que no podríamos decidirnos por cuál. Por un lado, Viane nos demuestra cómo las mujeres, sin tener que luchar en el frente de la guerra, lucharon desde sus casas y todo lo que tuvieron que hacer para proteger a sus familias. Y por el otro lado, Isabel nos va a mostrar el lado rebelde de la resistencia que estaba en esa época en Francia, algo que es muy interesante también. En lo particular, a mí las dos perspectivas de la historia, tanto la de Viane como Isabel, me conmovieron mucho y me dejaron pensando mucho. Me gustó mucho la forma en la que Viane le da el sentido a la protección y cómo se ve que una madre haría cualquier cosa por su hijo o hija. Vamos a comprender el verdadero significado de la protección y hasta dónde es capaz de llegar una persona con tal de proteger. Además de que hay una tercera voz que no sabemos quién es, si es Viane o Isabel, y es la persona que está contando una historia en la actualidad. Entonces esto nos da una idea de que tal vez una de las dos hermanas no sobrevivió, pero no sabemos quién es. Entonces al final, cuando descubrimos quién de las dos hermanas es la que está contando esta historia, vamos a encontrar que el libro se vuelve aún más conmovedor y que realmente es muy interesante. Por eso recomiendo este libro, además de que tiene un lenguaje muy sencillo y que es muy enganchante. La historia es muy entretenida, a pesar de que tal vez nos incomode un poco las penalidades que se pasan durante la guerra. Este tipo de libros generalmente nos conmueven mucho y nos mantienen enganchados hasta el final. Entonces yo por eso lo recomiendo mucho si también te gustan este tipo de historias, y creo que también es una excelente opción para leer. El siguiente libro que les voy a recomendar es La niña alemana, por Armando Lucas Correa. Este es un libro desde la perspectiva de una niña alemana, y por eso este libro es muy interesante, porque como hemos visto, generalmente los libros sobre la Segunda Guerra Mundial están contados o están narrados a través de un protagonista judío o a través de alguien que sufrió directamente las penalidades de la guerra. Pero en este caso vamos a ver la perspectiva de una niña alemana, de lo que sufrió un alemán en esta época. Entonces, en esto radica lo interesante y lo original de esta historia, y sobre todo porque nos habla de un hecho poco conocido y del que poco se habla, que es la negativa de Cuba y de otros países a recibir a judíos y a personas que huían de la Alemania nazi. Entonces, de esto muy poco se habla, pero es muy importante también, y por eso en este libro nos va a hablar de esto. En este libro vamos a conocer la historia de Hannah Rosenthal, una niña de familia acomodada que vivía muy bien antes de la guerra, pero una vez que la guerra inició, vamos a ver que su familia fue desposeída de todos sus bienes y que ella junto con su familia tuvieron que huir de Alemania. Entonces se tuvieron que dirigir a Cuba. Y así es como también vamos a conocer a su amigo Leo, con el que hace un pacto de estar siempre juntos y de que van a encontrarse al final. Asimismo vamos a encontrar la historia de Anna Rosen, una niña que vive 70 años después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y que un día inesperadamente recibe un paquete de una persona muy misteriosa que es Hannah Rosenthal, la niña alemana. Y vamos a encontrar que este paquete le deja mucho misterio a ella, y que gracias a esto su mamá y Ana van a viajar a Cuba para descubrir todo lo que pasó con Hannah Rosenthal y para descubrir un poco el misterio que cubre este paquete. Entonces, una vez que llegan a Cuba, Hannah Rosenthal les va a contar la historia de lo que le pasó a ella y a su familia, y por medio de esta historia vamos a conocer todas las dificultades que tuvo que pasar la niña alemana en la época en la que viajó hacia Cuba. Y por eso este libro es muy bueno, porque por medio de esta historia vamos a conocer una perspectiva nueva acerca de lo que pasó en esa época tan difícil. Porque como sabemos, el tema de la Segunda Guerra Mundial está muy explotado en muchos libros y en muchas películas, así como también en muchos documentales, pero a veces se habla muy poco de la negativa que tuvieron muchos países para refugiar a personas que estaban sufriendo y a personas que venían de Alemania. Entonces, gracias a esto, vamos a encontrar que el libro se vuelve cada vez más interesante y vamos a sufrir junto con nuestra protagonista todo lo que tuvo que pasar. Además de que es un libro muy enganchante, una historia muy fuerte, una historia muy entretenida, y que yo sin duda te recomendaría para leer este tipo de historia. El siguiente libro del que les voy a hablar es Lágrimas en el mar, de Ruta Sepetys. Con este libro vengo a repetir autora, pues Entre tonos de gris era también de Ruta Sepetys, y precisamente por eso decidí leer este libro, porque me gustó tanto cómo escribió la autora Entre tonos de gris que no dudé en comprar este libro cuando lo descubrí. En este libro también vamos a conocer la historia de un hecho poco conocido y del que también poco se habla, así como el de la niña alemana. Este libro nos habla sobre el hundimiento de un barco del que poco se habla y
del que poco se conoce. Resulta que el 30 de enero de 1945 se hundió un barco, el Wilhelm Gustloff, un barco que fue torpedeado por un submarino ruso y en el que viajaban más de 10.000 personas cuando su capacidad solo era para 1.500. En este barco iban sobre todo personas alemanas, sobre todo refugiados, soldados heridos y muchos niños, pues su prioridad era rescatarlos. Entonces, a pesar de que el hundimiento de este barco fue un hecho muy importante y una tragedia muy grande, incluso mayor que el hundimiento del Titanic, es un hecho poco conocido. Entonces, en esta historia vamos a conocer la historia de 4 personas que viajaban en este barco y vamos a ver desde sus perspectivas cómo es que ocurrió esta tragedia. Como digo, esta historia está contada de forma coral, es decir, por los 4 personajes protagonistas de la historia, y vamos a ver la historia de 3 de ellas que no estaban en el barco originalmente y una de ellas que sí ya estaba en el barco. Entonces, por medio de situaciones que van a ocurrir en el transcurso de su llegada al barco, estas personas se van a conocer y van a tener que viajar juntas. Los personajes de esta historia son Johanna, una enfermera que haría cualquier cosa por ayudar a una persona que lo necesite y que va a viajar en el barco. Por otro lado tenemos a Florian, un joven que se supone que debería estar en el frente luchando, pero por alguna razón que vamos a descubrir en el libro no está ahí y en cambio está a bordo de un barco. Luego tenemos a Emilia, una chica que está embarazada y que también quiere llegar al barco para estar a salvo y que precisamente se va a unir junto con Florian porque Florian la va a llegar a salvar de un ataque de un soldado. El cuarto personaje es el más desagradable de los 4 y se llama Alfred, y este personaje ya está en el barco y es muy desagradable porque tiene ideales y pensamientos muy contrarios a los de nuestros 3 primeros personajes, pues él idolatra a Hitler y siempre está pensando que todo lo que hace Hitler y todo lo que hace Alemania en contra de los judíos está bien y que él es el soldado de primera mano de Hitler. Entonces vamos a ver que este personaje está un poco trastornado y que a veces llega a ser ridículo. Pero bueno, ya en el barco la historia de estos personajes se va a cruzar y juntos nos van a relatar cómo es que sucedió la tragedia. Este libro lo recomiendo ampliamente porque la historia es muy ligera y porque los capítulos son extremadamente cortos, de 1 página o de 2 páginas a lo mucho, y por eso es muy fácil de leer y muy entretenido, y sin duda lo recomiendo también como para leer entre libros más densos porque es una historia muy ligera y muy sencilla y que además te va a aportar con mucho conocimiento y que vas a aprender de algo muy importante que sucedió y que quizás no sabías. La última recomendación que les voy a hacer acerca de esta temática de libros es Jardín de Invierno por Kristin Hannah, y como ves con este libro también repito autora, pues Kristin Hannah es la autora del Ruiseñor. Igual que me pasó con Ruta Sepetys, cuando leí El Ruiseñor a mí me gustó mucho, entonces cuando descubrí que la autora tenía otro libro, no dudé en leerlo también. Y sin duda fue un gran acierto, un libro que me gustó mucho y un libro que sin duda recomiendo. Este libro tiene alguna similitud con El Ruiseñor, pues vamos a ver que también trata de 2 hermanas que son completamente diferentes y que viven en una familia en la que su mamá casi no les tiene afecto y en la que gracias a su papá es que su familia se mantiene unida. Es decir, su papá es el alma y la esencia de esa familia y gracias a él es que todos están unidos, pues desafortunadamente la mamá es muy poco cariñosa y muy poco afectuosa con sus hijas. Vamos a ver que al principio esta historia se sitúa en Estados Unidos en el año 2000 con el papá, la mamá Anya, Meredith y Nina, las 2 hermanas, y vamos a pensar al principio que es una familia tal vez común hasta que vemos el trato que le da la mamá a las hijas. Vamos a ver cómo la mamá las rechaza constantemente y cómo ellas sufren por este rechazo de su mamá, y vamos a ver que todo se complica cuando al papá le da un infarto y fallece. Entonces, como él era el alma de la familia y el que las mantenía unidas, él antes de morir les pide que protejan a su madre a pesar de que ella sea así con ellas y que logren sonsacarle por qué ella es así, que logren descubrir la verdad de por qué su madre es tan poco afectuosa con ellas. Entonces ambas, Meredith y Nina, le hacen esta promesa a su padre, una promesa muy difícil de cumplir, pero que van a tener que hacer. Y es así como vamos a descubrir la historia de estas 2 hermanas por tratar de descubrir por qué su mamá es así, por qué su mamá es tan poco amorosa con ellas. Bueno, por un lado vamos a tener a Meredith, la hermana mayor, que ya tiene su familia y es independiente, así como también tiene sus propias hijas y que a diferencia de su mamá, ella sí es muy cariñosa con sus hijas. Vamos a ver que el carácter de Meredith generalmente hace que ella se descuide a sí misma y que siempre anteponga a otros a la felicidad de ella. Siempre está preocupada por hacer feliz y por cuidar y proteger a otras personas antes que ella misma. Por otro lado vamos a tener a Nina, que es una fotógrafa muy activa y que vive viajando por todo el mundo y que tiene objetivos muy definidos en su vida y que quiere llegar a ser siempre mejor. Como el papá de Nina y Meredith les pidió antes de morir que cuidaran de su mamá y lograran sonsacarle la verdad acerca de por qué ella era así, entonces el papá de ellas les pidió específicamente a Nina que lograra convencer a su mamá de terminar de contarles un cuento que les contó
contaba cuando eran niñas. Y entonces ahí es donde se va a desencadenar la historia, en la forma en la que van a tener que convencer Nina y Meredith de que su mamá les cuente este cuento que ya tenía mucho tiempo que no oían y que su madre siempre dejaba inconcluso. Entonces, a pesar de que al principio tanto Nina como Meredith se ven un poco reacias a que su madre les cuente este cuento, porque ya están rendidas y ya están hartas de que su mamá no les haga caso y de que no las comprenda y de que no las ame, a pesar de todo esto, gracias a la promesa que le hicieron a su papá, van a convencer a su mamá de que sí les cuente el cuento, y gracias a esto van a descubrir poco a poco que no simplemente era un cuento, sino que tiene muchos hechos verídicos y que les van a sonar familiares. Entonces, esta es la historia que se va a desarrollar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por medio de este cuento es como vamos a descubrir la juventud de Anya, que es la mamá, y vamos a conocer por qué ella se volvió así, y es por la forma en la que ella vivió una juventud tan desgarradora y tan difícil en medio de la guerra. Vamos a descubrir todas las penalidades, las injusticias, las preocupaciones, toda la violencia, toda la muerte que tuvo que ver Anya, y así es como vamos a ver cómo ella se convirtió en una mujer tan desolada, tan triste, tan poco amorosa y tan llena de culpa. Y así es como Meredith y Nina van a descubrir todas las verdades acerca del pasado de su mamá. Y por eso recomiendo este libro, porque a pesar de que es una historia muy larga, es una historia muy conmovedora, muy bella, muy realista, y en la que vamos a encontrar muchas cosas duras, muchas cosas crueles y situaciones que tuvo que pasar Anya junto con su familia. Bueno, esas fueron mis recomendaciones acerca de libros que están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, si es que te interesa ese tema. Y yo sé que no es que disfrutemos leyendo las penalidades y dificultades que vivieron las personas en esa época, sino en cambio es una forma de homenajear a estas personas que perdieron la vida en esa época, y es una forma de que sus vidas no pasen al olvido y de que no se conozca cómo vivieron, cómo sufrieron y todo lo que tuvieron que pasar. Y yo por eso cada cierto tiempo hago lecturas de estos libros como una forma de homenaje hacia estas personas. Además de que estos títulos que te recomiendo realmente son libros muy buenos y que yo en lo particular disfruté. Espero que alguno de estos títulos te haya llamado la atención y te haya interesado, y que le des una oportunidad si es que no lo has hecho ya. Bueno, eso fue todo. Gracias, hasta luego.